transformación en forma matricial, vimos los diferentes formatos en el que puede venir definida una transformación, todo más o menos está vinculado en torno a la representación matricial, ¿no? Y dijimos que a partir de ahora todas esas nuevas formas de presentar a una transformación lineal nos pueden servir como para justificar o demostrar si una transformación es lineal, ¿sí? La clase pasada dejamos en limpio que nos pueden pedir demostrar utilizando la definición que una transformación es lineal. Ahí tenemos que chequear las dos condiciones. Y si es demostrar a secas, dijimos que teníamos la opción de probar que si se puede escribir en forma matricial y hallamos la matriz y la mostramos que da efectivamente la transformación, ya quedó probado. Y que si las funciones componentes son transformaciones lineales, también quedó probado, ¿sí? La clase pasada algo de la imagen estuvimos trabajando, ¿eh? Trabajamos al conjunto imagen de una transformación como un subespacio, aplicamos todo lo que estudiamos de subespacio para analizar la imagen. En el caso de las transformaciones de RN, interpretamos geométricamente, hallamos base, dimensión, conjunto generador y demás. Hoy vamos a hablar no solo de la imagen, sino también de otro subespacio que se llama núcleo de una transformación lineal, que a diferencia de la imagen, el núcleo se encuentra en el subespacio dominio, ¿sí? Así que vamos a definir qué es esto del núcleo de una transformación lineal, cómo vamos a hacer para calcularlo y después les voy a contar una estrategia referida a la representación matricial de las matrices que nos va a ayudar a poder abordar los problemas de una manera más directa. Bueno, el núcleo de una transformación lineal es un subconjunto del dominio, ¿sí? O sea, del primer espacio vectorial yo voy a armar un subconjunto. Ese subconjunto, ¿qué vectores va a contener? Ese subconjunto núcleo, que ya les estoy anticipando que es un subespacio vectorial del dominio, ese subespacio vectorial va a tener todos los vectores del dominio que tengan como imagen al cero del codominio. Es decir, nosotros la clase pasada estuvimos trabajando con algunas transformaciones y decíamos, bueno, ¿cuál es la imagen de tal vector? ¿Cuál es la imagen de tal vector? ¿Cuál es la imagen de tal vector? Y después hicimos al revés. Fulanito, tal vector, está en la imagen, bien, ¿cuál es el conjunto preimagen de ese vector? ¿Se acuerdan que íbamos de un espacio al otro? Bueno, si lo queremos pensar así, podemos pensar que el subespacio núcleo, que se encuentra en el dominio de la transformación, es el conjunto formado por todas las preimágenes del vector nulo del codominio. ¿Sí? Entonces nos va a interesar estudiar ese subespacio porque más adelante ese subespacio nos va a permitir clasificar a una transformación lineal. ¿Sí? Acuérdense que la clase pasada estuvimos trabajando con el conjunto imagen o con el subespacio imagen. Si la transformación va del espacio B al espacio W, la imagen es un subespacio de W. En cambio, el núcleo va a ser un subespacio del dominio. Ahora, por propiedad de las transformaciones lineales, de mínima, 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 ¿quién tiene que vivir en el núcleo de la transformación? ¿Cuál es el único vector que no puede faltar en el núcleo de esta El cero transformación? cero. El vector nulo, porque acuérdense que por propiedad de las transformaciones lineales, el vector nulo del dominio va a parar al vector nulo del codominio, ¿sí? O sea que una de las preimágenes del cero sí o sí tiene que ser el cero del dominio, ¿sí? No digo cero cero porque no sabemos quién es el espacio vectorial del dominio en este esquemita, ¿no? Si fuera R2 sería el cero cero, si fueran los polinomios sería el polinomio nulo, si fueran las matrices de M por N sería la matriz nula, ¿sí? O sea que en el subespacio núcleo yo voy a tener que tener al vector nulo y podría haber otros vectores. O tiene solo el vector nulo o tiene el vector nulo y otros vectores. Nuestro objetivo va a ser averiguar quiénes son los que conforman ese subespacio. ¿Sí? Si solo el vector nulo o si hay más vectores y si hay más, vamos a tratar de descubrir quiénes son. Entonces, supongamos que me dan esta transformación lineal. Es una transformación lineal que toma vectores de R3 y los transforma en vectores de R3. ¿De qué manera?
Y bueno, dice que entre un X y Z, la primera componente es la primera menos el doble de la segunda componente fija que es cero, y la tercera componente es el doble de la primera menos cuatro veces la segunda. Así es la fórmula que define a esta transformación. Nosotros la clase pasada dijimos que si lo poníamos entre llaves, ¿no? Eran los vectores que conforman la imagen de la transformación, ¿se acuerdan? Que lo que hicimos fue mirar qué forma tienen esos vectores, de cuántas variables dependen, separar esos vectores en función de esas variables, factorizar para escribirlo como combinación lineal y todo eso que hicimos la clase pasada para poder decidir quién es el conjunto imagen de esta transformación. Bueno, el objetivo de la clase de hoy es averiguar cuál es el subespacio núcleo, que es un subespacio del dominio de la transformación, es decir, tiene que ser un subespacio de R3, y yo tendré que buscar qué vectores de R3, cuando yo los meto en la transformación, me devuelven el vector nulo del codominio, que sería este, ¿no? Ese es mi planteo. ¿Qué vectores del dominio entran en la transformación y van a parar al cero del codominio? ¿Sí? Ahora fíjate, uno sabe cómo son las imágenes de los vectores que entran en la transformación. Se transforman en esto, ¿no? Y esto le voy a pedir que sea el vector nulo para saber si es que existen estos x y z que cuando los transformo me devuelven el 0, 0, 0. Por supuesto que si la x y la y valen 0, todo esto me da 0, el vector nulo está garantizado, vive en el núcleo. Pero el objetivo es encontrar si existen más vectores. Entonces, ¿qué va a pasar cuando tratemos de buscar todos esos vectores? Me va a quedar una igualdad entre los transformados de los que estoy buscando y el vector nulo de W. Y esa igualdad indefectiblemente me va a llevar a un sistema de ecuaciones lineales. ¿Sí? Fíjense, entra en la transformación lineal los vectores de R3 del dominio, se transforman y yo quiero que esos resultados sean el vector nulo del codominio. ¿Por qué? Porque en eso consiste en hallar el núcleo. ¿Sí? Fíjense que acá me quedó un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas, pero en realidad al suprimirse una, que era obvia, me quedó un sistema de dos ecuaciones, ¿no? Dos ecuaciones con tres incógnitas. ¿Qué le pasa a un sistema de ecuaciones que tiene más homogéneo, ¿no? Que tiene más incógnitas que ecuaciones? Profe, perdón, ¿no tiene dos incógnitas eso? Si estamos en R3, yo estoy buscando si existen X y Z. Que en la imagen aparezca solo el vínculo entre la X y la Y no quiere decir que la Z la tenga que borrar de un plomazo. Porque si fueran dos incógnitas no estaría en R3, estoy en R2, ¿no? No pierdan de vista eso. Mm, Yo tengo que buscar los vectores que viven en R3, los X y Z, ¿sí? Que cuando entran en T se transforman en 0, 0, 0. O sea que las incógnitas son Justamente, tres. justamente es la que tenés que tener en cuenta, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuánto puede valer Z Solán? ¿Sí? ok, O sea, ya te dice algo de eso sobre lo que va a ser el núcleo, o cómo se genera el núcleo, quiénes son los que van a parar al núcleo. está bien, está bien. ¿Sí? Vos acordate siempre que sea el planteo que sea que hagas, el núcleo lo buscas en el dominio. O sea que cuando vos vayas a dar la respuesta al núcleo, acá adentro tiene que haber cosas de R3, porque ese es el dominio. Yo no puedo armar un subconjunto de R3 poniendo vectores de R2. ¿Sí? Porque R2 no es un subespacio de R3. Y acá recordamos, ¿cuáles son los subespacios de R3? Ah, bueno, el subespacio obvio, que es el subespacio nulo. El propio R3, que también es obvio, trivial. Y después había dos subespacios más en R3, que eran la recta que pasa por el origen y los planos que pasan por el origen. ¿Sí? Entonces, tenemos tres incógnitas. Y en realidad, si miramos con un poco más de cariño, esta se va y la tercera ecuación es múltiplo de la primera, ¿lo ven? Así que me quedó una sola ecuación. ¿Se acuerdan que yo les había enseñado el truquito?
que si yo hago el número de incógnitas menos el número de ecuaciones, me sale la cantidad de parámetros de las soluciones. Tengo tres incógnitas, me quedó una sola ecuación, tengo que tener dos parámetros. Fíjate, de la ecuación uno pude despejar la y. Entonces la y es un parámetro. Y la z, como no figura, si no figura, no tiene restricción. Si no tiene restricción, puede asumir el valor que se le dé la gana. ¿Sí? Es más, ya les voy a tirar un datazo que si lo pueden copiar y recordarlo les va a venir re bien. Yo estoy buscando el núcleo. Me queda un sistema de ecuaciones lineales homogéneo. Sé cuántas incógnitas tengo, sé cuántas ecuaciones tengo, la cantidad de incógnitas menos la cantidad de ecuaciones me va a dar la cantidad de parámetros del conjunto solución, ¿no? Ahora, el conjunto solución de Ujú. este sistema, las soluciones de este sistema, que lo puedo escribir así, ¿no? El sistema homogéneo, constituyen el núcleo, porque eso es lo que yo estoy buscando, el núcleo de la transformación. Y el núcleo es un subespacio del dominio. En este caso el dominio es R3, así que es un subespacio de R3. La dimensión de este subespacio núcleo va a ser n menos m. Es decir, este subespacio núcleo va a ser un subespacio de R3 de dimensión 2. Si yo me acuerdo de mi tablita de la página 18 de los subespacios vectoriales, donde se da una base y la dimensión, los únicos subespacios de R3 de dimensión 2 son los planos que contienen al vector nulo, ¿no? Así que si yo quisiera interpretar geométricamente el núcleo de esta transformación, por esta regla, que es la que me da la cantidad de parámetros que tiene el conjunto de soluciones, y por este vínculo que hicimos entre esto y la definición de núcleo, sacamos que nuestro subespacio núcleo va a ser un subespacio de dimensión 2, ¿sí? Que lo vamos a tener que escribir, vamos a tener que mostrar una base como para justificar que la dimensión es 2, es decir, va a tener que haber dos vectores en la base. Podremos encontrar un conjunto generador, porque todo esto ya lo estudiamos en la unidad de espacios vectoriales. ¿Cuál es la diferencia ahora? Ninguna. Los subespacios que estoy estudiando están metidos en una transformación lineal. El subespacio núcleo vive en el dominio y el subespacio imagen vive en el codominio. Pero no me interesa eso, porque yo de subespacio sé un montón y todo lo que sé lo voy a poner en práctica para responder este tipo de situaciones. ¿Sí? Entonces, busqué vectores del dominio X y Z, que cuando los metí en T me devolvían como resultado el vector nulo del codominio, ¿no? Eso me llevó a un sistema homogéneo y ese sistema homogéneo me dio este conjunto de solución. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a escribir el núcleo en función de las soluciones que encontré. ¿Sí? Y acá va una advertencia. Que la variable z no figure en la fórmula que define a los transformados, acá la z no aparece, acá la z no aparece, que no aparezca en el sistema no significa que vale cero. O no significa que voy a armar vectores de R2, porque yo estoy viviendo en R3 y todo lo que quiera armar en R3 tiene que tener tres componentes. ¿Se acuerdan en los ejercicios de la unidad 6 cuando armábamos la curva que salía de la intersección de dos superficies? Y a veces decíamos, bueno, la intersección que describe el paraboloide con el plano es una circunferencia de centro 0, 0. No, no, son superficies. Vivo en R3, el centro es un punto de R3, no puede ser 0, 0. Tiene que ser un vector o un punto de tres componentes. Bueno, acá pasa exactamente lo mismo. Ahora, la variable z no intervino a la hora de encontrar los vectores del dominio que definen el núcleo, ¿no? Que van a parar al vector nulo. Entonces, como no interviene, significa
que esa variable es independiente de este sistema, ¿sí? Que esa variable no le aporta ni le deja de aportar nada al sistema, es decir, que a esa variable le importa un bledo el sistema. Esa variable puede asumir el valor que se le dé la gana. Esa es una variable libre, por lo tanto pasa a ser un parámetro en el conjunto solución de este sistema homogéneo, ¿sí? Entonces, a la hora de escribir este conjunto solución, que es lo que define al núcleo de la transformación, fíjense que lo escribí en forma eterna. La x vale 2i, la y es un parámetro y la z es otro parámetro. Y z son libres, pertenecen a los reales. Así voy a escribir el núcleo como conjunto, ¿sí? Y voy a poner en ese conjunto qué tipo de vectores viven. Me voy de vuelta a la unidad 7. ¿Se acuerdan que para definir un subespacio yo tenía que definir un conjunto y poner condiciones para pertenecer o no a ese conjunto? Bueno, acá es exactamente lo mismo. Yo estoy definiendo un subespacio vectorial del dominio que se llama núcleo, que es un subespacio especial porque no lo encuentro de cualquier manera, ¿sí? Lo encuentro buscando entre los vectores del dominio cuya imagen me dan el vector nulo del codominio. Como el conjunto núcleo es un subespacio de R3, va a tener vectores de tres componentes, pero tengo que decir cuáles son las características de esos tres vectores. La primera componente es el doble de i. I vale lo que se le dé la gana y z vale lo que se le dé la gana. ¿Está bien? Ahora, como este conjunto depende de dos variables o depende de dos parámetros, ¿qué fue lo que hice a continuación? Reescribí el conjunto. ¿Cómo lo reescribí? Bueno, separé según las variables. En un vector de R3 puse todo lo que tiene la variable i y en otro vector de R3 puse todo lo que tiene la variable z. ¿Para qué hice esto? Para luego factorizar y poder expresar al conjunto núcleo como combinación lineal de vectores. Acuérdense que la combinación lineal de vectores es un número real por un vector más otro número real por otro vector, ¿sí? Y así puedo combinar linealmente la cantidad de vectores que se me da la gana. Entonces yo logré escribir al núcleo como combinación lineal de estos dos vectores. Y las combinaciones lineales generan subespacios vectoriales. Es la forma de fabricar subespacios vectoriales mediante combinaciones lineales. Por lo tanto, el vector 2, 1, 0 y el vector 0, 0, 1, que combinados linealmente me devuelven el subespacio núcleo. ¿Qué serían del núcleo? Es una combinación lineal. ¿Pero qué nombre recibe? Ah, El una conjunto de base. combinaciones lineales, no, el conjunto de combinaciones lineales que me devuelve un subespacio. Conjunto generador, Conjunto generador. ¿Cuándo ese conjunto generador va a ser base? si es linealmente independiente. Cuando tenga las garantías de que ese conjunto es linealmente independiente. ¿Sí? Entonces, el núcleo, ¿se acuerdan de esta simbología? Estos corchetitos que no son ni corchete, ni llave, ni paréntesis, que quería decir conjunto generador. Conjunto generador es lo mismo que escribir el conjunto de las combinaciones lineales. Y el conjunto de las combinaciones lineales me devuelve un subespacio que en este caso es el núcleo. ¿Sí? El conjunto generador del núcleo es o está formado por el vector 2, 1, 0 y 0, 0, 1. Ahora bien, son dos vectores los que generan el núcleo. Estos dos vectores que generan el núcleo, ¿son LI o LD? Son LI. ¿Por qué? Porque, bueno, primero tenemos dos caminos. Podemos hacer un sistema de ecuaciones o yo puedo ver Atajo, son dos, atajo, dame atajos. el Sí, camino corto, atajos. Santi. Listo, el Dame el camino camino corto corto, yo veo, Santi. tienen más incógnitas que ecuaciones. No, ¿cuándo dos vectores son LI? Atajo, Atajo. atajo. Cuando no me acuerdo cómo se explicaba. Ah, No me pero acuerdo. Cuando viste no que si son no te acordás, múltiplos. exacto. Si no te acordás del atajo, que tenés que meter en el sistema de ecuaciones para ver si tiene una solución igual a la razón. El atajo son dos. Son dos y no son múltiplos. No dependen de uno linealmente del otro. Si uno depende linealmente del otro, porque uno es múltiplo del otro. Si uno es múltiplo del otro, los dos están en la misma dimensión. Y si los dos están en la misma dimensión,
no son independientes. ¿Sí? Son independientes porque no son múltiplos. Bueno, fantástico. Entonces, si esto es un conjunto integrador y además esos vectores son independientes porque no son múltiplos, ¿qué encontré acá? Una base. Una base del núcleo. Una base del núcleo. ¿Sí? Una base del núcleo. ¿Y cuántos vectores tiene? Dos. Entonces el núcleo tiene dimensión 2. Esta dimensión 2 que saltó del núcleo es la que yo dije que se obtiene haciendo n menos m, donde n es la cantidad de incógnitas del sistema homogéneo. Y este m es la cantidad de ecuaciones. Al finalizar el calentamiento, ¿no? Bueno, ¿sí? Acuérdense que estas conclusiones de la cantidad de cálculos, de la cantidad de ecuaciones, la tenemos que hacer cuando termine el proceso de explorar. Cuando termine el proceso de explorar. En el sistema homogéneo, la ventaja que tiene es que como es homogéneo, los cursos no van a aparecer de movida. Si tenés más incógnitas que ecuaciones, van a tener intersecciones. No es necesario calcularlo para sacar esta conclusión. ¿Sí? Pero fíjate que nos había quedado un tema con tres incógnitas y como esta era obvia y ahí era múltiple pero de ecuación. La diferencia coincide con la dimensión del núcleo. Y eso va a pasar siempre. ¿Sí? Así que hay que tener una manera de chequear que no hayan metido la pata. Porque suponete que no me di cuenta, me distraje y puse solo XY. Suponete que no me di cuenta, me distraje y puse que el núcleo era esto. 2i, y. 2i, y. Si yo me distraje y pongo que el núcleo es 2i, y. Esto se puede escribir así, ¿no? Combinaciones lineales de un solo vector. Me va a generar una recta. Las rectas tienen dimensión 1. ¿Puede tener dimensión 1 el núcleo? Sí, es un subespacio de R3, podría ser una recta, pero si uso este truquillito de la cantidad de incógnitas menos la cantidad de ecuaciones, ¿sí? Vos acá decís, yo tengo dos incógnitas, tengo una sola ecuación. No, estoy en R3, tengo tres incógnitas. Entonces, no puedo escribir esto. Esto está mal. Pero suponete que no te diste cuenta. N menos M. N menos M te va a dar 2. Te está faltando un parámetro. ¿Y por qué te está faltando un parámetro? Porque te comiste una variable. ¿Sí? Tienen un montón de teoría para chequear y controlar que están haciendo las cosas bien. Entonces, si en estos ejercicios se equivocan en una pavada, esa pavada la podés chequear. Si no la chequeaste, te vamos a poner que está mal el ejercicio. Y después nos van a venir a patalear y nos van a decir, ah, pero era una pavada, era un signo que me equivoqué. Tenés maneras de controlar si te equivocaste o no te equivocaste, ¿sí? Bien, la idea de subespacio núcleo más o menos queda clara. Sí, profe. Bien, en la imagen nosotros trabajamos la clase pasada con los transformados, ¿no? Si nos daban las funciones componentes, en el codominio analizábamos esas funciones componentes, las poníamos entre llaves, dijimos los transformados forman la imagen, me lavo las manos, ya la encontré. Lo que había que hacer era manipular un poco ese conjunto para tratar de escribirlo en forma de combinaciones lineales, hacer alguna interpretación geométrica, o dar una descripción un poco más detallada de ese subespacio, ¿sí? En este caso, la imagen directamente está formada por los vectores x menos 2y, 0, 2x menos 4y. Estos son los transformados de todos los vectores del dominio. Estos son los transformados de todos los vectores del dominio.
¿Sí? Y esa es la definición de imagen, ¿no? El conjunto de todos los transformados de los vectores del dominio. ¿Está bien? ¿Qué es lo que hicimos la clase pasada y lo que hicimos recién con el núcleo? Manipular esos vectores, escribirlos, reescribirlos en otro formato. Vemos que de vuelta dependen de dos variables. Separo la variable x de la variable y. Me quedan estos dos vectores, factorizo y me queda esto. ¿Sí? Fíjate que si yo acá saco, me adelanté un paso, ¿eh? Si yo acá saco factor común y, me queda menos 2i, menos 2, perdón, 0 y menos 4. Y acá saqué factor común menos 2i. En lugar de i, saqué menos 2i. ¿Están de acuerdo que si yo saco menos 2i me queda 1, 0, 2? Este, si en lugar de i saco menos 2i me queda por 1, 0, 2. Sí, Bien, Sí, sí, sí. ¿por qué hice eso? Porque yo me avivé que estos dos que generan la imagen son el mismo. En realidad, si yo no me daba cuenta, podía decir, suponete que no me daba cuenta, yo podía decir, che, a la imagen la genera 1, 0, 2 y la genera menos 2, 0, menos 4. Yo podía decir esto y está bien, porque es verdad. La imagen sale como, surge como combinación lineal del 1, 0, 2 y del menos 2, 0, 4. Esto es cierto. Esto es un conjunto generador de la imagen. Ahora, ¿qué problema hay con estos dos vectores? ¿Cómo son? linealmente dependientes. Son linealmente dependientes porque son múltiplos. ¿Están de acuerdo? Yo lo que hice, Sí. al sacar factor común 2i o menos 2i, dejé en evidencia de que son múltiplos, que son el mismo vector. Entonces, si son el mismo vector o son LD, ¿puedo poner los dos en la base? No, la base no. En la base no. En la base, ¿cuántos tengo que poner? Uno. Uno solo, los que sean linealmente independientes. ¿Sí? Entonces, como en la base de la imagen, del subespacio de imagen, hay un solo vector, ¿qué dimensión tiene la imagen de la transformación? Uno. Uno. ¿Sí? Tiene dimensión uno. Pero vos me vas a decir, pero el conjunto generador tiene dos. Sí, compré vectores de más para generar la imagen. Yo puedo fabricar la imagen con esos dos, pero al cohete voy a fabricar la imagen con esos dos, porque con uno solo me alcanzaba. Acuérdense que la base me indica la cantidad mínima de vectores que necesito para fabricar el espacio. ¿Sí? Yo puedo fabricar el espacio imagen con 1,02, con 1,02, con menos 2, 0, menos 4. Puedo fabricar la imagen con esos dos y el 3,06 y puedo meter un montón de vectores que vayan todos en la misma dirección. Porque geométricamente, ¿qué fabrica estos vectores? ¿Qué es la imagen de esta transformación? Una Geometría, recta. una recta que va en la dirección del vector 1,02. Entonces, si en mi conjunto generador yo pongo todos los múltiplos de 1,02, o la cantidad de múltiplos de 1,02 que se me dé la gana, voy a seguir generando la imagen. ¿Sí? Pero con un montón de vectores al cohete. Porque ¿cuántos necesito como mínimo para generarla? Uno solo. Con uno solo la puedo generar. Bueno, la cantidad mínima es la que va en la base. Esa cantidad mínima me la da la independencia lineal. ¿Sí? Bien, hasta acá nada nuevo porque en esto trabajamos la clase pasada. Lo bueno es que nosotros la clase pasada aprendimos a escribir la representación matricial de una matriz, de una transformación, perdón. Aprendimos a escribir una representación matricial de una transformación lineal. Fíjate lo que te dice este teorema y guardátelo en alguna parte, porque este teorema hace que definir el conjunto imagen sea mucho más rápido, más amigable, si conozco la representación matricial o si conozco a la matriz estándar de la transformación. ¿Qué me está diciendo este teorema? Que si vos lográs escribir a tu transformación lineal, lográs no, vas a poder escribir a tu transformación, si es lineal, de la forma A por X, el espacio que generan las columnas de esa matriz es la imagen de la transformación. ¿Sí? Si vos tenés tu transformación lineal escrita en forma matricial,
Las columnas de la matriz A generan a la imagen de la transformación. Si se lo tengo que contar a mi vecino, si se lo tengo que contar a mi vecino en criollo, digo, el conjunto de las combinaciones lineales de las columnas de A, Ping-pong. donde A es la matriz estándar de la transformación, es la imagen de T. Así de simple. Y ahora voy a vincular esta definición con algo que estudiamos antes. El espacio columna, ¿no? De una matriz. ¿Se acuerdan que cuando estudiamos el rango de una matriz hablamos del espacio fila y del espacio columna? Que Sí, dijimos que los vectores de la fila generan un subespacio vectorial que se llama subespacio fila, ¿sí? Y los vectores columna generan un subespacio vectorial que se llama subespacio columna. Bueno, el subespacio columna de la matriz A de la transformación es la imagen de la transformación. Ahora, ¿alguien se acuerda cómo se calculaba la dimensión del espacio columna? ¿Alguien se acuerda cómo se calculaba la dimensión del espacio columna de A? ¿Con qué herramienta contábamos la cantidad de vectores linealmente independientes? ¿Qué estudiamos en esta unidad cuando hablamos del espacio columna y del espacio fila? En las filas era escalonando la matriz ¿Y, y viendo cuántos te quedaban que no sean nulos, cuántas cómo filas no se nulas. llamaba eso? rango. El rango. El rango de A, Eh, escalonamos la matriz y contábamos cuántas filas no nulas quedaban, ¿no? ¿Esas filas eran linealmente independientes? claro. Para eso usábamos el rango. Ahora, después vimos que el espacio fila y el espacio columna tienen la misma dimensión. Es decir, que si el rango de A me da 2, significa que en la matriz hay dos filas LI o dos columnas LI. Entonces, como acá el espacio imagen lo generan las columnas y el rango de A me dice cuántas filas o columnas linealmente independientes hay, el rango de la matriz me va a estar anticipando la dimensión del espacio imagen. Entonces, fíjense qué rápido puedo decir quién es la imagen de la transformación solo analizando la matriz canónica o la matriz estándar de T. Tan solo mirando eso, tan solo mirando eso. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo antes de hacer el que hicimos anterior usando esta teoría. Suponete que vos tenés Olis, una transformación ¿todo que va... bien vos, Agus? No, Cerrame estoy en el clase. micrófono, Mía, por favor, que estamos en clase. Yo ahí la Gracias. silencio. Supongamos que estamos en una transformación que agarra vectores de R2 y los transforma en vectores de R3, ¿sí? Y suponete que la transformación es esta. ¿Está bien? Está escrita en forma matricial, ¿sí? Está escrita en forma matricial. Yo puedo hallar las funciones componentes haciendo el producto, ¿no? Para hacer el producto, este lo tengo que pensar como vector, pero como matriz columna, ¿no? Para que las cuentas se puedan hacer. Entonces voy a hacer 1 por x menos 4 por y, va a ser la primera componente. 2 por x menos 8 por y va a ser la segunda componente. Y 0 por x más 0 por y va a ser la tercera componente. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo esto, ya tengo el conjunto de los transformados, ¿no? Y si tengo el conjunto de los transformados, ya tengo la imagen. Y como hay dos variables, voy a desdoblar, voy a poner todo lo que tiene x en un lado, todo lo que tiene y en el otro. ¿Sí? Bien.
No me interesa esto. Voy a usar y aprovechar las ventajas que tiene este teorema. Esta es la matriz A de la transformación. ¿Tiene cuántas filas? 3 filas. 3 filas. ¿Cuántas columnas? 2. 2 columnas. Voy a hacer algo que está mal, pero lo voy a hacer. Le voy a calcular el rango de A. No está mal. Voy a hacer algo que está de más, no mal. Voy a hacer algo que está de más. Le voy a calcular el rango A. La primera la dejo como está. Para calcular el rango A, ¿cómo hago un cero acá? Multiplicás por 2 la primera y la restás con la segunda. Bien, multiplico por 2 resto, 0. Multiplico el -4 por 2 y resto, 0. Y la tercera fila es 0. ¿Qué rango tiene la matriz A? 1. 1. ¿Qué significa que el rango de A es 1? Que existe una fila linealmente independiente o bien una columna linealmente independiente. ¿Sí? Porque el rango es el mismo por filas que por columnas, ¿no? También lo que podría haber hecho es hacer la traspuesta. 1 menos 4, 2 menos 8, 0, 0 y escalonar así, ¿no? Multiplico por 4 y resto y me queda 1, 2, 0, 0, 0, 0. ¿Está bien? Acá se ve que el rango por columnas también es 1.